Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a este primer vídeo de nuestro canal Puentes Mediterráneos. Como dijimos en la presentación, la cuestión palestina nos divide. Es decir, divide de un lado al grueso de la nación árabe con algunos de sus regímenes nacionalistas y del otro lado a la mayor parte de las grandes potencias occidentales. La cuestión palestina es en realidad una causa nacional para los árabes y sus fuerzas políticas nacionalistas, democráticas y progresistas, además de muchas otras naciones musulmanes. Y eso por dos razones esenciales. Primero, porque todos y cada uno de nuestros países estamos en el punto de mira del ente sionista implantado en medio de nuestro territorio por el imperialismo británico inicialmente y posteriormente controlado por los americanos. Es un instrumento militar que amenaza los anhelos de libertad en la región, a la vez que sirve de apoyo a las monarquías del petrodólar mediante sus aparatos y tecnología de espionaje, asegurando así el flujo de la energía fósil a precios sensiblemente asequibles para las grandes corporaciones industriales occidentales. La segunda razón por la que la cuestión palestina es una causa nacional para, esta vez, algunos países árabes es la colaboración de sus regímenes directa y abiertamente con el ente sionista y sus intereses. Ejemplo de ello, las estrechas relaciones que unen el régimen marroquí desde su supuesta independencia con Israel. Marruecos ha facilitado la emigración de 500.000 de judíos marroquíes hacia los territorios ocupados de Palestina en 1948. Así, el nuevo Estado judío se aseguró una importante base poblacional, mano de obra generalmente campesina y, por encima de todo, soldados que alimentarán uno de los regímenes más militarizados del mundo. El régimen marroquí llegó a traicionar a los árabes ofreciéndole a Israel información militar reservada que luego explotaría para conseguir su victoria aplastante en la Guerra de los 6 días en junio de 1967. Eso hace de la cuestión palestina una causa nacional para las fuerzas vivas del pueblo marroquí, pues en su lucha se enfrentan a un régimen colaborador y traidor. El Estado sionista y racista de Israel se construyó a base de matanzas, guerras, destrucción, humillación y deportación de millones de palestinos fuera de su patria. Todo ello contando con el apoyo incondicional político, financiero y militar de la mayoría de los estados occidentales, liderados en ese terreno por los Estados Unidos y Gran Bretaña. Por su parte, la promesa de la creación de un Estado palestino, que había surgido en la Conferencia de Madrid celebrada en 1991 y que luego se asentó en el proceso de Oslo, esa promesa parece que ha fracasado porque Israel viola sistemáticamente sus compromisos internacionales. Los acuerdos de paz pactados entre palestinos y hebreos prevén una etapa de transición que sirvió para la construcción de la Autoridad Nacional Palestina, el Consejo Legislativo y demás instituciones y aparatos de seguridad. Pasados 5 años, se debía asentar el Estado palestino independiente. Efectivamente, la etapa provisional arrancó en el año 1994. Ahora, 30 años pasaron desde entonces y los palestinos están todavía a la espera de la realización de su meta, garantizada a priori por las grandes potencias occidentales. Esos 30 años fueron marcados además por varias incursiones del ejército israelí en la Franja de Gaza, así como incontables agresiones brutales contra el Líbano, Siria e Irak. Los hechos
sobre el terreno apuntan a que Israel no tiene la intención de ceder y respetar los derechos del pueblo palestino sobre su tierra, aún menos en la actualidad, marcada por la dominación de la ultraderecha sionista religiosa e integrista y el desplome de la izquierda dentro de una sociedad cada vez más fragmentada. Los palestinos de la Franja de Gaza llevan ya 17 años sitiados en lo que se considera la prisión a cielo abierto más grande del mundo. Nadie puede entrar ni salir sin el permiso de la policía israelí, incluso en el paso de Rafah, que da acceso a Egipto. Sin entrar en más detalles, el ataque del 7 de octubre de 2023, llevado a cabo por varios centenares de combatientes pertenecientes a diversas organizaciones de la resistencia palestina, entre ellas algunas de ideología marxista, eso sí, liderados por el brazo armado de Hamas, que es, con diferencia, la organización mayoritaria en la escena política de Gaza. Ese ataque sorprendió a las cúpulas político-militares del Estado hebreo. De ahí su respuesta totalmente desproporcionada, sus interminables bombardeos indiscriminados contra toda la población civil, el sitio total de la franja y el desplazamiento forzoso de los palestinos desde el norte hacia el sur. 30.000 palestinos cayeron, un tercio de ellos niños. Actualmente, los palestinos de Gaza están sufriendo del hambre y de las enfermedades, lo que incurre claramente en crímenes de guerra. Es un genocidio en toda regla. En esta situación, cualquier país firmante de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio puede denunciar a Israel por este crimen ante la Corte Penal Internacional de La Haya. Finalmente tuvo que ser la República de Sudáfrica la que cogió el testigo del honor humanitario. El equipo jurídico sudafricano recopiló toda la información pertinente y siguió el hilo de los acontecimientos desencadenados desde el día 7 de octubre pasado y se presentó al Tribunal de La Haya bajo la dirección del mismo ministro de la Justicia. Para que tengan idea de la complicidad de Occidente con Israel, el día 11 de enero fue reservado para las alegaciones de los abogados sudafricanos. Bien, ese día las grandes cadenas globales de información, la BBC, CNN y Sky News, solo informaron del evento. Al día siguiente, cuando le tocaba al abogado de Israel presentar su defensa, esas cadenas sí la retransmitieron íntegramente en directo para todo el mundo. Eso se llama simplemente manipulación de la opinión pública. A continuación, presentaremos una breve traducción solo de la introducción del documento, que cuenta con 84 páginas, presentado por los juristas sudafricanos. Por cierto, la República de Sudáfrica no es un país enemigo abiertamente de Israel. Es verdad que los gobiernos de este gigante africano no esconden su simpatía hacia la causa palestina y hacia la lucha del pueblo palestino, eso a partir de la caída del apartheid en Sudáfrica, pero mantiene relación diplomáticas con Israel a nivel de embajadas, es decir, el relato sudafricano no puede ser tildado de parcial, como ya veremos. Conforme a los estatutos de este tribunal, Sudáfrica condena inequívocamente todas las violaciones del derecho internacional cometidas por todas las partes, incluidos los ataques directos contra civiles israelíes y la toma de rehenes por parte de Hamas y otros grupos armados palestinos. Sin embargo, el derecho a la defensa no puede justificar las violaciones de la Convención
de 1948 sobre la prevención y sanción del delito de genocidio. Así que los actos y omisiones de Israel denunciados por Sudáfrica son de carácter genocida, porque están destinados a provocar la destrucción de una parte sustancial del grupo nacional, racial y étnico palestino, que forma parte del pueblo palestino en la Franja de Gaza. Los actos en cuestión incluyen el asesinato de palestinos en Gaza, causarles graves daños físicos y mentales, infligiéndoles condiciones de vida que persiguen su destrucción física. Israel está cometiendo una violación manifiesta de la Convención contra el Genocidio y sigue violando sus obligaciones fundamentales al no prevenir o castigar la incitación directa y pública al genocidio por parte de sus altos cargos públicos. Es importante situar los actos de genocidio en el contexto más amplio de la conducta de Israel hacia los palestinos durante sus 75 años de apartheid, su ocupación beligerante del territorio palestino durante 56 años y su bloqueo de Gaza durante 16 años, incluidas las violaciones graves y continuas del derecho internacional, las graves violaciones de los derechos incluidos en el Cuarto Convenio de Ginebra y otros crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Esa visión está compartida por muchos otros Estados miembros de la Convención, incluido el propio Estado de Palestina, que pidió a los líderes mundiales que asumen la responsabilidad para detener el genocidio contra el pueblo palestino. Expertos de Naciones Unidas también hicieron sonar repetidamente la alarma durante más de 10 semanas del que, por las declaraciones hechas por líderes políticos israelíes y sus aliados, acompañadas de acciones militares en Gaza y la escalada de detenciones y asesinatos en Cisjordania, existe un riesgo de genocidio contra los palestinos. Los mismos expertos expresaron su profunda preocupación por el fracaso del sistema internacional en su movilización para prevenir el genocidio contra los palestinos y pidieron a la comunidad internacional hacer todo lo posible para poner fin de inmediato al riesgo de genocidio contra el pueblo palestino. Por su parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, y en el marco de su procedimiento de alerta temprana y acción urgente, también lanzó un llamamiento a todos los estados partes de la Convención sobre el Genocidio a respetar plenamente su obligación de prevención. Esta solicitud de Sudáfrica a que se indiquen medidas provisionales debe examinarse en el contexto y a la luz de esos llamamientos. Concordancia con la política exterior de Sudáfrica, el objetivo es lograr una paz duradera entre Israel y el Estado de Palestina, con dos estados coexistiendo dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas sobre la base de las existentes el 4 de junio de 1967, antes del estallido de la Guerra Árabe-Israelí de 1967, y de conformidad con todas las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y del derecho internacional. Los hechos en los que se basa Sudáfrica establecen que, en un contexto de apartheid, expulsión, limpieza étnica, anexión, ocupación, discriminación y la continua denegación del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, Israel, en particular desde el 7 de octubre de 2023, no ha logrado impedir el genocidio y ha fracasado en enjuiciar la incitación directa y pública al genocidio. Más grave aún, Israel se ha involucrado en participar
en actos genocidas contra el pueblo palestino en Gaza y corre el riesgo de seguir cometiéndolos, actos que incluyen matar a los palestinos, causarles graves daños mentales y corporales e infligir deliberadamente condiciones de vida con el propósito de provocar su destrucción física como grupo. En repetidas declaraciones de representantes del Estado de Israel, incluso al más alto nivel, como el mismo presidente de Israel, el primer ministro y el ministro de Defensa, expresaron intención genocida. Esa intención se refiere concretamente a la naturaleza y el desarrollo de la operación militar de Israel en Gaza, teniendo en cuenta, entre otras cosas, la negativa a proporcionar o garantizar alimentos, agua, medicinas, combustible, refugio y otros servicios humanitarios esenciales. Situación que ha llevado al pueblo palestino sitiado y bloqueado al borde de la hambruna. También se desprende claramente de la naturaleza, el alcance y la extensión de los ataques militares de Israel contra Gaza mediante el bombardeo sostenido durante más de 11 semanas de una de las zonas más densamente pobladas del mundo, forzando la evacuación de casi 2 millones de personas, es decir, el 85% de la población de Gaza, de sus hogares y concentrarlos en áreas cada vez más pequeñas, sin un refugio adecuado donde continúan ser atacados, asesinados y heridos. Israel ha matado a más de 21.000 palestinos, incluidos más de 7.700 niños, además de 7.780 desaparecidos, presuntamente muertos bajo los escombros, y ha herido a más de 55.000 palestinos, causándoles graves daños físicos y mentales. Estas cifras se remontan evidentemente al día de la presentación de la denuncia, el 29 de diciembre pasado, y estas cifras han aumentado sensiblemente. Israel también ha devastado vastas zonas de Gaza, incluidos barrios enteros, y ha dañado o destruido más de 355.000 viviendas palestinas, junto con grandes extensiones de tierras agrícolas, panaderías, escuelas, universidades, empresas, lugares de culto, cementerios, locales culturales y arqueológicos, edificios judiciales e infraestructuras críticas, incluidas las instalaciones de agua potable, saneamiento y generadores de electricidad, mientras persigue un ataque implacable contra el sistema médico y de salud palestino. Israel ha reducido y sigue reduciendo Gaza a escombros, matando, dañando y destruyendo a su población y creando condiciones de vida capaces de provocar su destrucción física como grupo. Sudáfrica, consciente del carácter imperativo de la prohibición del genocidio y de las obligaciones contraídas por los estados en virtud de la Convención contra el Genocidio, presenta esta solicitud para establecer la responsabilidad de Israel por violaciones de los derechos reconocidos en la Convención sobre el Genocidio, que le haga plenamente responsable de esas violaciones en virtud del derecho internacional y, de manera inmediata, recurrir a este tribunal para garantizar la protección urgente y más completa posible para los palestinos de Gaza, que siguen corriendo un riesgo grave e inmediato de que continúen y se prosigan los actos de genocidio. A la luz de la extraordinaria urgencia de la situación, Sudáfrica solicita una audiencia acelerada para su solicitud de indicación de medidas provisionales. Además, de conformidad con el artículo 74, apartado 4 de las reglas de la Corte, Sudáfrica pide al presidente de la Corte que proteja al pueblo palestino de Gaza
exhortando a Israel a que ponga fin de inmediato a todos los ataques militares que constituyan o den lugar a violaciones de la Convención sobre el Genocidio hasta que se celebre dicha audiencia, por lo que la Corte debe ordenar a Israel que deje de matar y causar graves daños mentales y físicos al pueblo palestino en Gaza, que ponga fin a la imposición deliberada de condiciones de vida que persiguen su destrucción física como grupo, que previene y sancione la incitación directa y pública al genocidio y derogar las políticas y prácticas conexas, incluidas las relativas a la restricción de las ayudas y la emisión de órdenes de evacuación. Consciente del importante papel que desempeña la Corte y del ejercicio de su responsabilidad en las circunstancias en las que los actos genocidas de los que se queja Sudáfrica han ocurrido muy recientemente y están en curso, la solicitud de medidas provisionales presentada por Sudáfrica proporciona una información fáctica más detallada. Este relato se basa en gran parte en declaraciones e informes presentadas por partes de jefes de organismos de las Naciones Unidas y de organizaciones no gubernamentales, así como de relatos de testigos presenciales de Gaza, incluidos los periodistas palestinos sobre el terreno, donde Israel sigue restringiendo el acceso a Gaza de periodistas, investigadores y equipos de inspección internacionales. A continuación, el documento de denuncia sudafricana prosigue en forma con metodología y jerga jurídica que solo sería de interés para los propios juristas. Cuanto al fondo, el documento detalla los antecedentes de interés solidario de las instituciones de la República de Sudáfrica con el pueblo palestino, y de ahí entra de lleno en los acontecimientos a partir del 7 de octubre de 2023. En un futuro breve presentaremos más información sobre el desarrollo del juicio, así como una breve descripción histórica del conflicto principal de Oriente Próximo, que es la causa palestina. Estimadas amigas y amigos, esperemos que este contenido haya sido de utilidad. Buen fin de semana y hasta pronto.